Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos en el viernes anterior. No nos dio tiempo de cubrirlas todas, espero que esta vez lo hagamos, pero sé que hay un par de personas que no estuvieron en el anterior y entonces voy a hacer un resumen y así las enlazamos. Las bienaventuranzas es considerado por todos los teólogos como el mismo catecismo de la iglesia, es el centro del Evangelio de Jesús. La bienaventuranza es después de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza su vida pública, y lo vemos en los evangelios, escoge a los discípulos, a esos llamados que van a ser esos 12 discípulos, y lo primero que hace, dos de los evangelios cuentan cómo él comienza su anuncio del reino precisamente con las bienaventuranzas. Así de importante es, y así de importante debe ser para nosotros también. El Santo Padre, el año pasado, cuando comienza esta catequesis de la bienaventuranza, nos invita a memorizar las bienaventuranzas. Miren lo importante que es. Y aquí les voy a compartir algo que también en este estudiar de las bienaventuranzas he logrado captar, y tal vez los ayude a ustedes también a poder memorizar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de nuestro Señor, Él las anuncia y digamos que es como el pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es la nueva ley, es el nuevo decálogo. Él, precisamente, si leemos un versículo más adelante de las bienaventuranzas, en ese capítulo 5 y 6 de San Mateo, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Él toca cada uno de los mandamientos, y Él dice: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle verdadero sentido. Pero para poder entender esto tenemos que ir un pasito más atrás. Tenemos que ir a lo que vivió el pueblo de Israel años anteriores, y cómo nosotros mismos hoy día estamos en la misma situación. Como recordarán, y no quiero extenderme mucho, pero es importante ir hacia el inicio, ir hacia el principio del pueblo de Israel, ir hacia el principio de nuestra historia, que también es nuestra, y es precisamente el origen. El hombre original vivía en armonía total, armonía con Dios, armonía consigo mismo, armonía con la naturaleza y con nosotros. Esa armonía se rompe producto del pecado. Y hay algo que lo toqué también en el tema anterior y es importantísimo. La primera consecuencia de la caída es la pérdida de la visión divina. El hombre pierde la visión divina. Ese hombre que podía ver alma y espíritu, cuerpo, veía hacia el alma. No veía solamente el cuerpo, veía el alma. Podía ver íntegramente a quien tenía enfrente. Se pierde esa visión. Y vemos en la lectura del Génesis cómo el primer efecto es: se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos, pero se les abrieron los ojos. Así nos pasa a nosotros, no tenemos visión divina y por eso muchas veces no entendemos las verdades del Espíritu. Y tenemos que pedir mucho Espíritu Santo. El hombre, naturaleza caída, pero por eso precisamente, hombre de concupiscencia, como lo llama también San Juan Pablo II, necesita de la redención de Jesús, y eso lo sabemos. Pero, y entonces vamos a entrar al tema de las bienaventuranzas, porque si no sigo hablando y me desvío. Ese hombre original, si leen en el Génesis, tiene una historia. Después de la caída comienza lo que es el hombre histórico, y desde el Génesis va de de generación en generación. Lo vemos, pasa desde Adán, va pasando unas cuantas generaciones hasta Noé, ¿verdad? Después del diluvio, otras generaciones más hasta llegar a Abraham. Pero siempre hay si leen uno por uno, él va diciendo que en esa descendencia
se iba transmitiendo el mensaje original, el mensaje que vivió el mismo Adán, se iba transmitiendo de generación en generación. Era tarea del primogénito el poder mantener ese mensaje vivo, ¿verdad? Entre ellos. Cuando llega a Abraham, y Dios siempre, en muchos de ellos hablaba y encontraba, ¿verdad? Como fue el caso de Noé, de Enoch, que se menciona aquí en la palabra. Sin embargo, cuando llega a Abraham, le da la promesa de ser padre de multitudes, ¿verdad? Y de ahí va a nacer la nación después de 2 generaciones, Isaac y Jacob, y de Jacob salen el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que luego es pasado a Egipto, a la esclavitud, y luego liberado por manos a través de Moisés, ¿verdad? Por Dios, y pasa por el desierto y luego llega a la tierra prometida. Todo eso lo vivió el pueblo de Israel. Pero en toda esa historia de caídas y levantarse y recordar al Señor, hablamos también que hubo un destierro a Babilonia. Ellos fueron capturados, llevados como esclavos a Babilonia, y ahí fueron tentados seducidos a adorar otros dioses, y muchos cayeron en esa seducción, quedando un pequeño resto, y ese pequeño resto fue lo que llamamos nosotros, o se conocieron en esa época como los pobres de Yahvé. Esos pobres de Yahvé que por encima de todo tenían a Dios como su única riqueza, eran realmente pobres. La palabra Naguim, veíamos también, era en arameo, en el lenguaje de nuestro Señor, significa pobre, físicamente pobre, realmente pobre. Pero ese nombre se le asignaron a este grupo de gente que vivía de una manera particular. Se notaban en ellos que vivían diferente, eran diferentes. También los conocen como el pequeño resto. De toda esa nación de Israel, quedaron los judíos solamente fieles a la ley, y dentro de ese grupo que eran los judíos, quedó un pequeñito resto, realmente fiel a Dios, que lo cumplía fielmente, sin importar las consecuencias, pero cumplían fielmente a Dios y desde su corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace el mensaje a los discípulos, porque realmente se lo hace a los discípulos, de las bienaventuranzas, y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, y apropiamos la palabra de nuevo. Dice, Evangelio según San Mateo, y voy a leer un poquito más atrás del capítulo 5, empiezo en el capítulo 4, versículo 25, dice, o desde el 24. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, les enseñaba a los discípulos. Estaba la muchedumbre allá atrás. Esa muchedumbre que venía, que era de enfermos, cojos, todos los endemoniados, estaba allá atrás. Y él a los discípulos les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Y fíjense que después es que cuando él hace, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley y habla de cómo cumplir la ley. Es importante también entender algo, que a lo largo de la historia de Israel, que empezó, como recordarán, con Moisés, con 10 mandamientos, se llegaron a convertir en más de 300 mandamientos, 300 leyes. De 10 mandamientos pasaron a más de 300 leyes. Habían toda clase de leyes. Leyes de culto, leyes de aseo, leyes de comportamiento. Incluso habían leyes que podían hacer algo que realmente en la moral del hombre original no iba, pero la justificaban. Y una de las cosas es precisamente el adulterio. Cuando Jesús, y esta es la segunda palabra de la teología del cuerpo que también le decía la semana pasada, habla acerca del adulterio. Él dice, él está hablando al corazón del hombre. Porque habían leyes que permitían, si bien el adulterio era prohibido, pero permitían el concubinato, así como permitían también el divorcio, cosas que no eran el plan de Dios original. Entonces estamos hablando de que hay una moral que existe en el ser humano original, que es lo que llama San Juan Pablo II, o se conoce como el etos. Y ese etos había sido, no manchado, pero sí había sido transversado exteriormente. Pero ellos sabían, esta gente a la que Jesús le está hablando, conocían muy bien la ley original y habían experimentado también por ellos mismos. Habían tenido muchas heridas también y escucharon este mensaje y lo recibieron. Pero fíjense lo importantísimo de aquí, que a esa gente que eran los pobres, el pequeño resto, los pobres, tal vez criticados inclusive por esa generación, Jesús lo primero que le dice, la primera enseñanza de Jesús a sus discípulos es, bienaventurados esos pobres. Entonces vamos a ir desglosando cada una de las bienaventuranzas. Antes de entrar, dejando dicho que dentro de ese anahuín, dentro de ese grupo, pequeño resto, por supuesto que se encontraban la Santísima Virgen María y nuestro amado San José. Si hay ejemplos de pobres de Yahvé, eran ellos dos. Son ellos dos. Quienes, para ellos, lo más importante, desde pequeños, desde muy pequeños, era obedecer fielmente a Dios y entregaron su vida a Dios. La primera bienaventuranza entonces es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Las bienaventuranzas tienen 3 partes. La palabra bienaventurado, hay una causa de esa bienaventuranza, bienaventurados, felices, hay otras versiones que dicen dichosos, pero bienaventurados. Luego hay una causa de esa bienaventuranza y luego hay un fruto. ¿Por qué? Recibirán algo. Y aquí el Señor dice que los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de pobres de espíritu, para ellos estaba claro quiénes eran. Pero ¿quiénes eran los pobres de espíritu? Como les digo, son esos que para ellos no hay mayor riqueza que Dios. Y vamos a contrarrestar lo que dice el mundo con lo que nos enseña San José y la Virgen María. El mundo nos dice todo lo contrario. Para el mundo esto sería una
gran contradicción. Bienaventurados los pobres, dichosos los pobres, felices los pobres. El mundo no piensa así. Claro que no. El mundo dice, tú quieres felicidad, busca riqueza. Solamente vas a ser dichoso, feliz cuando tengas dinero, cuando tengas poder, cuando tengas un título, etcétera, cuando alcances algo. Y la Virgen María nos dice todo lo contrario. Ella desde el mismo, y ella misma se declara, ¿verdad?, en el Magníficat. Lo leímos la semana pasada y lo vamos otra vez ahora. Dice: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurado, porque ha hecho en mi favor cosas grandes y poderoso, santo es su nombre. Palabra de Dios. Entonces, tenemos que la Virgen María nos enseña cómo ella se hace esclava de Dios. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que ella acepta la voluntad de Dios, vive de la voluntad de Dios día a día. Para ella no depende de ella misma, no depende de más nadie, depende de Dios 100%. Y eso nos enseña también San José. Entonces, en su pobreza, ¿qué nos enseña? Nos enseña que, fíjense algo, y tenemos que entender, San José, pocas generaciones atrás, él es descendiente del rey David. El rey David, si no hubiese sido usurpado su reinado, ¿verdad?, por Herodes, que estaba en ese momento, él hubiese sido tal vez el rey. Sin embargo, descendiente del rey, padre adoptivo y madre de Dios, ellos se sienten bien en un pesebre, se sienten bien, no necesitan de un palacio, de un castillo. De hecho, no tienen apego a nada. Cuando el ángel les dice, vayan a Egipto, recogieron sus 2 cositas y se fueron a Egipto y pasaron 3 años en Egipto, dependiendo únicamente de Dios. Que San José y la Santísima Virgen nos enseñen a ser humildes, a despegarnos, a desprendernos de todo, a dar de corazón a los demás de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, que podamos compartirlo con los demás hermanos, desprendernos de corazón, sobre todo con los más necesitados, y que podamos ser por igual amables, amorosos con todos. Amén. Esa pobreza y desprendimiento nos lleva a la segunda bienaventuranza, y es la de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Hablábamos la semana pasada cómo esa mansedumbre no era simplemente como que indiferencia. Tal vez no me voy a meter en problemas porque no quiero problemas para mí mismo. No, la mansedumbre es más bien una batalla, pero es una batalla interior, una batalla de mi ego, de mi corazón, de poder mantener la paz en el momento de tribulación. Y esa les decía que era precisamente mi batalla personal. Como cuando, y por eso les decía, hace 2 horas estaba en el avión, no daban la puerta y yo estaba que me comía por dentro. Hay algo que el Señor me reveló también aquí de nuestro San José y de la Virgen María, sobre todo sí, de la Santa Madre. Como ellos en el momento de más tribulación, ¿recordan las tribulaciones que pasaron ellos? En la misma presentación, cuando Simeón le hace esa declaración a la Virgen María, en el momento cuando se pierde el niño en el templo, imagínense por un instante que ustedes tengan esa grandísima responsabilidad de tener
al niño Dios a cargo y se les pierde. No tiene que ser el niño Dios. A mí se me perdió mi hija en Orlando, en un parque. Y yo estaba que me moría. Y se me perdió por 15 minutos, tal vez. El parque estaba lleno, estaba full. Y yo grité como un loco. Finalmente la encontré y regresé a La Paz. Y ustedes se imaginarán, ¿no? O sea, no es culpa de ella, pero igual ahí va el regaño. La Santísima Virgen y San José encontraron al niño después de 3 días. ¡Oh, my God! ¿Cómo estaría yo? Y después de 3 días, ¿recuerdan lo que les dijo? ¿Por qué me buscan? No sabían dónde estaba. Tenía que estar en casa de mi padre. Yo me imagino la cara de San José como de, tiene razón. Y ahí empezaron ellos a aprender de él. Ya Jesús estaba, como recordarán, dialogando con los maestros de la ley, de tú a tú con los maestros de la ley. Un niño de esa edad, ¿qué le podía reclamar a él? Si ya sabía quién era San José. Y la Virgen María guardaba todo en el corazón, dice la palabra. Y María guardaba todo cuidadosamente, dice la palabra, en el corazón. ¿Qué debemos hacer nosotros? Eso es lo que nos enseña la Virgen y San José. Guardar la calma, confiar en el Señor y guardar silencio. Algo que me enseñó, y esto lo menciona la Escritura, pero sin embargo era algo que me decía mi mamá cuando yo estaba pequeño. Ella decía que el demonio no puede ver los corazones, solo Dios ve los corazones. Y que cuando nosotros nos quejamos y hablamos y gritamos y peleamos, Él se agarra de eso. Sobre todo cuando nos quejamos. Le estamos diciendo por dónde nos tiene que molestar. Y les comparto esto porque esta es una enseñanza importantísima para mantener la mansedumbre. Cuando nosotros abrimos la boca, inmediatamente ya pareciera que algo explota en nosotros. Por lo menos a mí me pasa. Basta con que salga algo de mi boca y ya comienza un hervidero. Mantener la paz, mantener la calma, mantener el silencio. Nos enseña la Virgen. ¿Qué dice el mundo? Todo lo contrario. Cuando te atacan, ataca. En un momento, imagínate que te estén ofendiendo, que te estén diciendo, y tú mantener la calma, mantener la paz. Esa batalla del manso por vencer su tierra, por vencer su corazón, te lleva a ganar otro terreno, la tierra en herencia, y es la tierra del corazón del otro que te está ofendiendo. Eso es lo que nos enseña esta segunda bienaventuranza. Guardar silencio, mantener la calma, vencer esa batalla interior para poder ganar en herencia el corazón de ese que te ofende. La tercera bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí les preguntaba la razón de por qué llorar. ¿Qué nos hace llorar a nosotros? Nosotros lloramos principalmente por 2 razones. Lloramos porque nos duele algo, físicamente, espiritualmente, nos duele el duelo, la pérdida de alguien. Y lloramos por algún error que hayamos cometido que no tiene solución. En estos dos vemos a la Santísima Virgen y a San José también. En el duelo,
la pérdida de alguien. Les recordaba que me sucedió cuando perdí a mi madre, que lo único que fue el primer ser querido que yo perdí, lo único que me dio consuelo fue en saber que la iba a volver a ver, que había un reino donde ella iría y me hacía a mí más necesitado de poder llegar allá para poderme reencontrar con ella. Solamente esa esperanza es lo que del reencuentro, lo que puede calmar en algo ese dolor de la pérdida de un ser querido. Dice el Santo Padre que el verdadero bienaventurado no tiene ese llanto amargo, sino más bien es como una tristeza, una simple compasión tal vez interna, un llanto interno. Y ante esa situación, ¿verdad?, de dolor, de pena, el mundo nos brinda otras soluciones. El mundo nos brinda calmar ese dolor con un vicio, bien sea con alcohol, con licor o con algún atractivo que temporalmente te calme ese dolor. Es como apaciguar, es como anestesiar el dolor. Es lo que nos brinda el mundo. Temporalmente puede calmarlo, pero sabemos lo que lleva eso. Eso lleva a todavía más dolor, ya el dolor interior. Ya el dolor se convierte en algo interior. Y ese otro dolor, otro llanto, que es el de haber fallado, lo podemos ver también en San Pedro, cuando él falla al haber negado a nuestro Señor y es solamente consolado por la Virgen María, quien lo recibe y le hace ver, ¿verdad? O sea, y eso me voy a saltar aquí a otra bienaventurada si no quiero, pero es precisamente ese consuelo que le hace ver a él que es perdonado por Dios. Solamente simplemente mirando a Dios es que podemos ver nosotros y pasar ese llanto. Tanto en el duelo, vemos hacia arriba y vemos la cruz y podemos calmar ese llanto. Como en el pecado, igual vemos a Jesús, vemos la cruz y podemos entonces recibir nosotros paz. Es la única forma. Y eso nos enseña María, al pie de la cruz precisamente, cuando estaban clavando a su hijo. Y ella tenía siempre presente esas palabras que les dijo el ángel. Su reino no tendrá fin. Lo veía morir, tenía ese dolor interior de verlo, sobre todo en ese estado en el que estaba. Y si algo le podía doler más a nuestra madre, era ver la crueldad de los que le estaban castigando, el pecado de los otros. Y San José, que también hubo un momento, le recordaba el viernes pasado, donde esta pareja hermosa de Nazaret, con su hijo recién nacido, el ángel les dice que tienen que huir para Egipto porque Herodes está matando a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y escuchan ese llanto que de las madres, cómo mataban a esos niños. De seguro lo único que los podía consolar era ver a Jesús en sus brazos. Y saber que esos niños, mártires, como hay muchos mártires hoy día, sacrificados sin siquiera nacer, tienen una entrada enorme en el reino de los cielos, directa al reino de los cielos. Entonces, de esta
tercera bienaventuranza, ya tenemos bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Le pedimos a San José y a la Santísima Virgen que nos muestren, que nos permitan entrar, que nos enseñen ese camino hacia adentro de nuestro corazón para poder ser transformados y que nuestro corazón pueda ser compasivo desde adentro con los que sufren. Poder sufrir con el hermano que sufre, ser realmente compasivo y poder, hermanos, esto es sumamente importante, arrepentirnos de verdad, de corazón, de nuestros pecados, poder llorar internamente nuestro pecado, que realmente nos cause dolor, y que cuando nosotros hagamos ese acto de contrición, lo hagamos de corazón. Solo así podemos entonces, como dice la bienaventuranza, ser consolados. Solo Dios da el consuelo. Esta sería, ¿verdad?, el fruto de la bienaventuranza, el consuelo del dolor, el consuelo del duelo. Y la cuarta bienaventuranza, con la que terminamos la semana pasada, es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí habla de la justicia. Y en la palabra de Dios, cuando se habla de justicia, es igual a santidad. San José, el justo. Hay varios que en la palabra menciona que son los hombres justos, ¿verdad? Y San José es uno de ellos. Ahora, nos dice esta bienaventuranza dos necesidades fundamentales del ser humano, y es el alimento y la bebida, hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser santos, bienaventurados, hambre y sed de imitar al Señor, de llegar allá al cielo. Esta hambre y sed, quien la pone, Dios. El hambre y sed es lo que llamamos nosotros, es ese eros que debería apuntar a lo infinito. Bienaventurados los que tienen esa hambre y sed, que tienen apuntado ese deseo de cielo hacia arriba, hacia Dios, hacia lo infinito. Normalmente el mundo nos lleva a ese empuje, ese deseo o esa hambre a calmarlas de otras formas. El mundo nos da lo que, igual como en el caso hablábamos de la segunda bienaventuranza, nos da un alimento temporal, nos sacia temporalmente esa hambre y esa sed, bien sea con licor, bien sea con un vicio, pornografía, algo que te calme por dentro. No lo mencioné ahora, pero en la clase pasada también hablé de la concupiscencia. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, 16-17, si toman nota, por favor, vean cómo Juan nos dice que el mundo nos ofrece esas tres concupiscencias: la de la carne, la de los ojos y el orgullo de la vida. Y es precisamente esa concupiscencia de la carne la que vemos por todos lados como nos está atacando, ¿verdad? Por los ojos nos entra, pero es en la carne. ¿Por qué? Porque ese deseo está en nosotros, ese deseo sembrado por Dios, esa hambre y sed de llegar a Él. El mundo nos da algo, el mundo sabe que tenemos esa hambre y esa sed, y nos inyecta y nos pone así como una bandeja, ¿verdad? Esos realmente alimentos que no llenan, que por el contrario, en lugar de llenar,
te dejan con más hambre todavía. O pregúntenle a cualquier drogadicto, pregúntenle a cualquier alcohólico. Ellos quieren salir, no pueden, porque están atrapados, están encadenados. Y por ellos mismos sabemos que no se puede. Sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos. Y es en esta bienaventuranza, ese deseo y esa hambre, ese hambre y sed de ser santos, aquí la Santa Virgen María y San José nos dan una lección, una clase maravillosa. ¿Qué es lo que nos dice la Virgen? Que desde pequeñita, desde muy pequeña, tenía esa hambre y sed de Dios, tanto que se consagró virgen a Dios. Desde muy pequeña, ya ella tenía esa decisión. Igual que nuestro San José. San José, de muy joven. Recuerden que ellos eran, como les decía, de una comunidad que no era extraño, inclusive, matrimonios que se mantuviesen en castidad por el reino de Dios. Era una práctica no tan común, pero existía. Y recuerden que en este grupo, en este pequeño resto que esperaban al Mesías, sabían que la promesa del Mesías venía de el linaje de David. San José, descendiente de David, le presentan a la Virgen María, siendo él muy joven, tal vez unos 20 años, le presentan a la Virgen María como su prometida. En ese momento así era como se arreglaban los matrimonios. Y la Virgen María, ella dentro de sí, imagínense la situación, ya ella le había prometido a Dios su virginidad. Le proponen el matrimonio con San José. ¿Ustedes creen que la Virgen María no le comentó eso a San José? Por supuesto que se lo comentó. Claro que sí. Y San José, ¿qué creen que respondió? San José también tenía esa promesa de permanecer fiel a Dios. Y sabía muy bien que la Virgen María, ellos tenían esa visión divina, esa visión que podían ver realmente el alma, sobre todo la Virgen María. Y ya van a ver por qué. La bienaventuranza está un poquito más adelante, no me quiero adelantar. Pero cuando la Virgen recibe el anuncio para San José, no era ninguna sorpresa. Ya él sabía que la Virgen María cumplía con todos los requisitos para ser la Madre de Dios. Tal vez él dudó un poco de él. Sin embargo, el ángel le dio fuerza. Pero, ¿quién es realmente, a quién debemos acudir nosotros para poder ir? ¿Qué es lo que nos enseñan ellos? En el Evangelio según San Lucas, lo encontramos, ¿verdad? En la Anunciación. Dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo, porque dice, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. La Virgen le pregunta, dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios, te amamos, Señor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir nosotros? Al Espíritu Santo. Estamos llamados a ser santos. Y nosotros por nosotros mismos no podemos. Es una lucha diaria y necesitamos del Santo Espíritu diariamente, en todo momento. Y eso nos lo enseña la Virgen y San José. La Virgen estaba llena de gracia, brotaba de gracia, pero abierta a la acción de ese Espíritu Santo que la llenó en ese momento. San José con la Virgen María, viviendo día a día, imagínense cómo sería eso. Y con el niño Dios en su vientre y luego al nacer,
esa santa familia de Nazaret, llenos con Dios ahí, ella llena del Espíritu Santo, y era como vivían en todo momento en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y así es como nos invitan ellos a vivir. Es la única forma como podemos ser saciados. Solo el Espíritu Santo sacia. Solo Dios sacia esa hambre y esa sed. Amén. Y pasamos entonces a la quinta bienaventuranza. Y ahora sí entramos en nueva materia. Y es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la única bienaventuranza cuyo causa es igual que el fruto. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Esa misericordia, ya la encontramos en otras partes en el Evangelio, en la palabra de Dios, incluso desde el Antiguo Testamento. Y es esa reciprocidad. Con la vara que midas, serás medido. Así como perdones, serás perdonado. Como decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, como también yo perdono. Y a eso nos lleva la misericordia. La misericordia viene del término miser, de miseria, cordia, corazón. Y es tener el corazón puesto en la miseria del otro. Mi corazón puesto en la miseria del otro. Entonces tiene dos vertientes. Una es la que nos muestra la Virgen María, llena de amor, llena de Dios, muestra su misericordia por todos los discípulos, por los pecadores que estaban clavando a su Hijo en la cruz, a perdonar a esos pecadores. Misericordia. La otra es la de necesitado de misericordia. Si nosotros decimos en el Padre Nuestro, perdónanos, es porque necesitamos misericordia. Nos reconocemos pecadores. Reconocemos que no somos los padres, no somos los hermanos, no somos los hijos, no somos los amigos, no somos ni siquiera los buenos ciudadanos que debemos ser. Necesitamos misericordia, necesitamos ser perdonados, fallamos. Y es esa necesidad de misericordia la que precisamente nos tiene que llevar a ser misericordiosos. Ver a los otros con misericordia, porque son iguales de pecadores que nosotros, o yo soy igual de pecador que ellos. La única forma de poder ser misericordioso de esa forma es ver hacia adentro y reconocernos necesitados de perdón de Dios. Me imagino a San José en esa tarea tan, de verdad, difícil, aunque él escogido por Dios para ello, para llevarla. Pero él diría: yo soy un ser humano ínfimo, necesitado de Dios. Y me imagino que como hombre de concupiscencia también, no como la Virgen María, pero sí él, habrá fallado en algún momento. Acuérdense que, y esto es lo que tenemos que tener muy presente, mientras más recibimos, más es el compromiso. Sobre todo los que estamos en la iglesia, trabajando, cualquier actividad que estés haciendo. Si algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado es el de hacer caer a otro por nuestras acciones. O peor todavía, que otro se aleje de la iglesia
o que hable mal de la iglesia por nuestras acciones. San José, padre adoptivo de Jesús, de Dios, necesitaba de esta misericordia. Seguramente él veía a los demás y decía, y lo tenía que mover a perdonar a los que tal vez le llegaron a decir o a ofender, diciéndole, ¿cómo es posible que puedas aceptar tú esto? Ese hijo no es tuyo. O, ¿por qué lo dejas todo? ¿Cómo es eso de que castidad? Vas a vivir en castidad. ¿Y cómo es eso? Todavía hoy, a la fecha de hoy, San José, y esto me duele muchísimo, hay gente que los humilla, hay gente que los ofende a San José y a la Virgen, de decir que tuvieron más hijos, de decir que, o que simplemente era un viejo, porque la única forma de no tener otro hijo es que era un viejo decrépito que se murió cuando el niño tenía 15 años, más o menos. Y ellos con mucha misericordia los perdonan. Y algo que tenemos que nosotros mirar de la Virgen María al pie de la cruz, cómo clavaban a su hijo, y algo que muy seguramente le llegó al corazón de ella, aunque ella lo sabía, pero que nos tiene que llegar a nuestro corazón, son las palabras del mismo Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros supiéramos lo que hacemos cuando criticamos a alguien, cuando hablamos de alguien, si los demás supieran lo que hacen en el corazón de otra persona cuando lo difaman, cuando hablan de ellos, no lo haríamos. No lo haríamos. Pero no sabemos lo que hacemos. Y eso es lo que, otra enseñanza importante que también nos da la Virgen y San José, y es de mirar. Ellos son, imagínense, la Madre de Dios, el Padre adoptivo de Dios, vivieron con Dios, recibieron toda esa enseñanza, incluso desde pequeño de Dios, porque ya a los 12 años hablaba con los doctores de la ley. Imagínense vivir hasta los 33, día a día, todos los días, recibiendo la enseñanza de Dios, del reino. Yo vengo de allá, yo vengo del reino. Ellos estaban claros de todo. Y ver a los demás con amor. Así están pecando. Verlos con amor. ¿Por qué? Porque el pecado es producto precisamente de no saber lo que estás haciendo. Hay algo importante aquí también, me detengo porque esto lo aprendí hace poco, y es que el único que crea es Dios. El demonio no cree. Y el ser humano, creación de Dios, Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo bueno, perdón. Dios lo hizo bueno. Perfecto, no. Bueno, caído después de la caída. O muy bueno, caído. Pero, producto de la concupiscencia externa, es que el hombre se deja dominar por esa concupiscencia y cae. Y cae, vuelve a caer. Pero el hombre en sí es bueno. Y tenemos que aprender a ver con
con esos ojos de amor con los que ve la Virgen y San José, con los que ve el mismo Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia. Ver la miseria del otro desde el corazón, en el corazón. Santísima Madre, amado San José, muéstranos cómo poder ver a ese que me ofende, o incluso a mí mismo, tener misericordia conmigo mismo. Reconocer que somos llamados a ser hijos de Dios, que somos hijos de Dios y llamados a ser santos, y que por nosotros mismos no podemos y que somos pecadores, pero ya redimidos por Jesús, quien ya pagó por nuestros pecados. Que podamos ver al otro con amor y no señalar, no difamar. Por el contrario, que podamos comprenderlo. Si yo soy pecador, ¿cómo puedo juzgar al otro? Hermano, si vemos las bienaventuranzas, podemos ver el mensaje de Jesús en ellas. Por supuesto, es el Señor que la está diciendo, pero Él da las bienaventuranzas y el resto del Evangelio es como si Él estuviese expandiendo cada una de ellas. Expandiendo cada una de ellas. En la sexta bienaventuranza vemos: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí el fruto es el más hermoso, ver a Dios. Yo creo que ese es yo digo el sueño, ¿no? O sea, imagínense, ver a Dios, que debe estar en cada uno de nosotros. Pero dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si ya nosotros logramos hacernos pobres, poder dominar nuestro ego, nuestro ímpetu, poder dominar nuestro corazón, si nosotros logramos poder ver a los demás con misericordia, despojarnos, ¿verdad?, de todos esos rencores, de iras, de orgullo, ese corazón se va limpiando. Podemos ir ordenando. ¿Recuerdan ese hombre original que vivía en un orden con Dios, con los demás y consigo mismo? Podemos ir ordenando todos esos sentimientos en el corazón. Cuando se logra ese orden en el corazón, se va a poder ver a Dios, pero no ver a Dios en el cielo. Lo hermoso de esta bienaventuranza es que cuando se logra ese orden en el corazón, vamos a poder ver a Dios en todo. Podemos ver a Dios en los demás. Podemos ver a Dios en las cosas que nos pasan. El mundo está ciego. Si esta bienaventuranza dice que los limpios de corazón verán a Dios, el mundo que definitivamente no está limpio, definitivamente está lleno de lujuria, de orgullo, de ego, de todos los males. El mundo no ve a Dios. El mundo, por el contrario, se ve a sí mismo como un Dios. Y a eso te lleva, a verte a ti mismo como un Dios, a verte como en un espejo y decirte: tú puedes. A eso es lo que nos dice el mundo. Sin embargo,
la bienaventuranza nos dice que los limpios de corazón ven o verán a Dios. Y aquí, algo que también me puso en el corazón cuando estaba haciendo esta reflexión de las bienaventuranzas, y lo escuché en unas misas hace poco, y les voy a confesar, está en las cartas de San Pablo. En una de las cartas de San Pablo está la carta a Tito. La carta de San Pablo a San Tito es bien pequeñita, y el padre en la misa en ese día que se leyó la carta invitó a leer la carta a Tito. Yo la leí y encontré este mensaje aquí espectacular que va con esto que estamos viendo ahora. Y dice, en la carta de, esto es en la carta de Tito, a ver, capítulo 1, del 15 al 16. Para los limpios, todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes, nada hay limpio, pues su mente y su conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Palabra de Dios, vamos, Señor. Para los limpios, todo lo ven limpio. Esa pureza de corazón, ese organizar en el corazón todos los sentimientos, te hace como que transparente la vista y puedes ver a Dios en todo. La Virgen María, cuando el ángel se le presenta, pura como es ella, escuchó ese mensaje clarito, eso viene de Dios. Igual San José, cuando recibe el mensaje del ángel, no dudó ni un segundo. Nuestro santo dice que apenas escuchó el mensaje del ángel, se levantó, llevó a la Virgen y nos vamos. Él no preguntó. Esto viene de Dios, vámonos. Y ver a Dios en todo lo que ocurría, en cada cosa que ocurre. Debemos aprender a ver a Dios incluso en las cosas malas que nos pasan. El mundo, como les decía, por el contrario, si ocurre algo, es por algo. O sea, busca una consecuencia, busca una causa de eso que te está pasando. Y normalmente esa causa no está en ti, está en otro. Y eso es producto de la caída. Bueno, ¿recuerdan lo que ocurrió en la caída? Que Adán le echa la culpa a Eva a la serpiente y así, ¿no? Y buscamos la culpa en el otro de lo que nos pasa. Podamos nosotros ver hacia adentro, ver y poder reconocer cómo Dios, incluso en esas cosas que nos pasan, en lugar de quedarnos y preguntarnos por qué, ver a Dios actuando en cada uno de nosotros. Y ver a Dios en los demás, importantísimo. Algo que tal vez cuesta es cuando alguien te dice y te reprime, o te reprende y te dice, o simplemente te dice algo. A veces hasta molesta. Y muchas veces llevada por la rabia, te dice algo. Y eso que te dice, por supuesto que te llega mal. Cuando decimos algo y esto, hermano, no falla. Si nosotros decimos una palabra, por eso es que hay que, miren, como decía, los mansos, ¿verdad? Que nos enseña la Virgen y San José, quedarse callados. Cuando decimos una palabra, esa palabra llega.
con el veneno que sale. Y cuando escuchamos esa palabra, cuando escuchamos esa reprimienda, a veces tiene algo de verdad. Muchas veces tiene algo de verdad. Y tenemos que recibirla y escucharla como que viene de Dios también. Es difícil, es duro. Pero en lugar de hablarle al otro, callar, reflexionar, ver que en parte la culpa es mía y poder de verdad trabajar y sentir que ahí está Dios también actuando. En la siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En esta bienaventuranza vemos una acción, que es la de trabajar. Algo que sabemos nosotros que el trabajo cuesta, ¿no? Sobre todo los que nos tenemos que parar temprano y, ay, cuánto nos cuesta a veces trabajar. Entonces esta palabra trabajo es algo como que cuesta, ¿verdad? Trabajo por la paz. Entonces, este trabajo que lleva un esfuerzo, dice que no es por cualquier cosa, es trabajar por la paz. ¿Y qué es la paz? Cuando hablamos de la paz, decimos, bueno, paz es no guerra, paz es calma, paz es armonía. Paz es armonía. Pero hubo alguien que dijo, la paz es con ustedes. Y dice, yo les doy la paz, pero no como la del mundo. Y esa paz solamente la puede dar Dios. Esa paz que en hebreo es el shalom. Shalom es una paz que es total, ¿no? Una paz que es abundante, pero que es también en verdad y en justicia, y que viene del Mesías. Los judíos esperaban a esa paz o a ese Mesías que viniera con fuerza, que viniera con poder, a liberarlos. Y eso es lo que nos da el mundo. El mundo, ¿cómo da el mundo la paz? Cuando hay unas diferencias, ¿cómo se consigue la paz? Con guerra. El poderoso aplasta al pequeño y así se consigue la paz. Cuando alguien nos dice algo a nosotros que no nos gusta o que está en desacuerdo con nosotros, comienza ese esa pelea y a gritos, el que grita más alto o el que tiene más fuerza aplasta al otro y así es que se consigue la paz. El mundo así es que da la paz, con violencia, con fuerza, con poniendo el poder. Y Jesús nos dice, yo no doy la paz así. Él dio la paz entregándose por completo, entregando su vida por nosotros. ¿Y qué nos enseña la Virgen y San José? Ellos entregaron su vida. La Virgen, soy la esclava del Señor. San José entregó su vida también a esa tarea que le dio Dios, de custodiar. Miren esta imagen. Aquí está San José, a ver si lo ven ahí, el niño. Y el niño está dormido. Yo ahora lo acabo de ver y me llama la atención cómo el niño está dormido en los brazos de San José. Tranquilo, en paz. ¿Ustedes creen que San José, por eso es que es
y ya se me olvidaron lo de la bienaventuranza, tengo que, la bienaventuranza no, lo de la consagración de San José, pero dice cómo, y no me canso de verlo porque Dios tenía que confiar en San José muchísimo para darle a su hijo, así chiquitico, tan pequeño, un bebé, y que lo custodiara de todos los males que habían allá afuera. San José y la Virgen entregaron sus vidas. Ellos tenían claro que para poder trabajar por la paz, para llevar la paz, cuando hablemos de paz es Jesús. Él es la paz. Él trabajó duro por la paz, se entregó por la paz, entregó su vida para que tú y yo pudiéramos tener paz. ¿Y qué nos invita? A entregarnos, a poder llevarle esa paz a los otros, a poder recibirla, porque no podemos dar lo que no tenemos, a poder recibir la paz, a poder recibir a Jesús y poder llevar la paz a los demás. Ese es el shalom, la paz que solo viene de Dios, que es Jesús. Y en esta última bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, algo que también nos dice aquí el Santo Padre en este estudio de las bienaventuranzas es que esta bienaventuranza, fíjense el fruto, de ellos es el reino de los cielos. Si vemos la primera, de ellos es el reino de los cielos. Es la misma, el fruto es el mismo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la primera y la última bienaventuranza, el fruto sea el mismo? Significa que es un ciclo. Las bienaventuranzas se tienen que vivir día a día, en conjunto. Y es que si tú te haces pobre, si tú lo dejas todo por Dios, si tú logras ser distinto a los demás y lograr callarte cuando los demás te insultan, poder ser manso, si tú ves a los demás con misericordia y actúas con misericordia, si tú ves a Dios en todo y limpias tu corazón, si tú trabajas por la paz, el mundo te va a ver diferente, te va a ver distinto y no le va a gustar. El mundo quiere otras cosas. El mundo te quiere bombardear y quiere cambiarte y quiere dinero, fama, todo lo que el mundo ofrece. Y tú vas en contracorriente. Hay una serie que apenas empecé a ver hace poquito, se lo confieso, pero que se la recomiendo. Y es el The Chosen. No sé si ya la están viendo. Tiene algo en la introducción que me llama mucho la atención. Bien, estoy por el segundo o tercer capítulo, ¿ok? Pero se ven cómo salen unos pescaditos en la introducción y de repente hay un pescadito que se voltea. Y de repente hay otro pescadito que se voltea. Y de repente hay como 5 pescaditos que se voltean. Y de repente hay como 20 pescaditos que se voltean. Y a eso estamos llamados nosotros, a ir contra corriente. El mundo va en un sentido. Estamos llamados a ir en otro sentido.
Esos pescaditos de la introducción de Chosen tienen hasta otro color. Los Anahuim se veían quiénes eran. Los Anahuim, San José y la Virgen María apenas entraron en el templo, Zacarías sabía quiénes eran ellos. Y él era también un Anahuim. Ellos sabían quién era el que le estaba hablando. Ana la profetisa también era Anahuim. Sabían quién le estaba hablando. Ellos se veían. Cuando Jesús, en la muchedumbre que tenía allá atrás, le dice a los discípulos, bienaventurados los Anahuim. Eso fue lo que les dijo. Bienaventurados los Anahuim, bienaventurados los pobres de espíritu. El pequeño resto, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así nos está diciendo esta última bienaventuranza, es un resumen de todas las demás. Porque si tú, y fíjense lo que es la causa de la bienaventuranza, los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los perseguidos, hermanos, y van a haber persecuciones. Y tenemos que permanecer fuertes y ahí en esa persecución ser más pobre, pedir más Espíritu Santo, pedir ser más misericordioso inclusive. Y por eso es que les digo que eso es un ciclo. Y la promesa, lo que nos da esta bienaventuranza es con lo que empieza el reino de los cielos. Y la Virgen y San José fueron perseguidos. Fueron perseguidos y en todo momento nunca bajaron la mirada del cielo y de su niño, de Dios, escuchando siempre la voz de Dios. Que la Virgen y San José nos permitan escuchar la voz de Dios en todo momento, poder entrar en nuestros corazones para poder ser realmente transformados, podernos hacer realmente pobres, podernos hacer realmente mansos, podernos ser compasivos con los demás, poder ser misericordiosos, que podamos buscar, tener hambre, deseo de santidad, trabajar fuertemente, trabajar arduamente por mantener y llevar la paz y mirar a Dios en todo. Amén. Cerrar los ojos y vamos a usar la imaginación y con las palabras y el verso del canto intentar de estar presente en esa bienaventuranza de la manera también que hemos profundizado. Dale gracias a Dios por esta noche y estas enseñanzas que el Señor nos regala. Desesperados serán consolados.
consolados por Jesús, el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les espera maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todo hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Alégrense y llénense de gozo, porque les espera maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Gracias, Señor. Gracias por ese detalle que hemos llamado por nuestro nombre, por invitarnos a ese tu banquete de celestial. No somos dignos, Señor, pero tú nos has llamado. Por eso te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por llenar nuestro corazón de ese deseo de estar contigo. De estar contigo no un momento, no un instante, sino eternamente. Y se nos llena el corazón, Señor, cuando escuchamos tu palabra. Y esa promesa de cielo que nos dices, no una, no dos, sino continuamente. Y nos dices y nos los describes. Y con ese amor, Señor, que nos tienes, nos quieres llenar el corazón como si pudiera caber ahí, de ese deseo de cielo. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza de San José. Danos el amor y la entrega de San José. Queremos ser fieles, Señor. Queremos ser ese pequeño resto en estos momentos difíciles de duda, en estos momentos donde el mundo va a toda máquina, alejándose de ti. Solos no podemos, Señor. Que tu Santo Espíritu fortalezca nuestro ser, nuestro espíritu. Y que con amor, Señor, nos podamos mantener unidos
y fieles a tu palabra. Amén. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.